Maestra Tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Goteras de tu Hogar. Soy Jacqueline de los Ríos de Urban, encantada de poder compartir con ustedes sobre todo este tipo de temas que me apasiona, como es los criterios necesarios en la educación del hogar, porque muchas veces se convierten en esas goteritas que parecen un radio mental, que no nos dejan descansar y que tenemos que buscar la forma cómo resolver. Comencemos entonces. Voy a ir por parte para que podamos amarrar todo el contenido y que sea de provecho de ustedes. Los criterios son necesarios y hoy por hoy me atrevería a decir que es un tema bien importante y estratégico, fundamental para la educación de nuestros hijos, en torno a cómo se está llevando la crianza en el hogar y cómo está impactando todo el mundo exterior que nos está rodeando con mil cosas que hacen que nuestros hijos aprendan a desarrollar un pensamiento crítico para que tengan el camino como ellos van a saber dar un argumento en un momento determinado y que también eso les pueda servir como una plataforma para tomar buenas decisiones. Por eso es que es importantísimo. Y la idea sería que esto se hiciera en una forma preventiva. Porque ¿qué está pasando en las sociedades modernas? Que cuando ya pretendemos corregir, ya el daño está hecho. Lo vemos en procesos electorales, lo vemos en idiosincrasia, lo vemos comportamiento de nosotros en la calle, en el tráfico, en los supermercados, en las universidades, en los puestos de trabajo. Y entonces pretendemos que con una capacitación o con una amonestación ya el ser humano va a cambiar. No, porque estamos trabajando solamente si lo visualizamos como un iceberg, que son esas montañas de hielo, vemos solamente algo que nos está afectando, pero se nos olvida que hay una raíz problema. Se nos olvida que debajo del agua hay tremendo montículo de hielo que es macizo, duro, y que allí es donde hay que trabajar. No es cuando ya se ve el hielo, porque ya hay mucho camino que hemos recorrido. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a buscar ayuda, a buscar luces para que nosotros realmente podamos mejorar la forma como vamos a educar a nuestros pequeños y que ellos en su proceso de crecimiento y de madurez sepan canalizarlos con buen pie, porque nosotros en nuestro rol como papá y mamá tenemos la responsabilidad de marcar pautas bien claras para que entonces ellos puedan tener unas bases sólidas desde un primer momento, donde ellos empiezan a despertar a su juicio de unos 6-7 años de edad, a darse cuenta, empezar a dar sus primeras pisaditas de criterios, de análisis, de las preguntas del por qué, que son importantísimos. Por otra parte, ahí es donde debe estar papá y mamá como referencial, y eso es varias cositas que yo voy a querer trabajar con ustedes. Ahora bien, definamos qué es criterio. Cuando estamos hablando de criterio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si lo vemos desde un punto de vista conceptual, podríamos decir que son principios que rigen mi vida, que es como yo voy a manejar una situación, son mis verdades, ¿ok? Donde me va a permitir a mí que yo pueda emitir un juicio o que pueda opinar en torno a algo, y eso también va a permitirme a mí que se establezcan pautas o principios a través de los cuales yo voy a poder distinguir, diferenciar una cosa de la otra. También podríamos hablar de que es la facultad que tiene una persona para poder emitir un juicio, saber lo que sí, lo que no, cómo lo va a evaluar al momento de que le va a tocar tomar decisiones. Y ahí les voy a dar yo algunos tipsitos cómo van a manejar la situación. También hay lo que son los criterios morales, que quizás aquí es donde es importante que papá y mamá puedan definirle claramente esas pautas a sus hijos para que ellos el día de mañana no se pierdan por los caminos donde no deben estar. Y eso nos hace a nosotros llegar como a una conclusión de que el criterio lo debemos ver como una capacidad para que nosotros podamos asumir una opinión o tomar una decisión en torno a esa postura
que estamos viendo nosotros acerca de un tema X, pues, que ahí va a depender de lo que nosotros nos vayamos a encontrar. Pero hay algo que no podemos dejar de comentar, que no solo se trata el criterio que vayamos a utilizar o el criterio que querramos inculcarle a nuestros hijos, sino que es importante que nosotros nos miremos en un espejo, porque nosotros estamos siendo el modelo de criterio que probablemente nuestros hijos van a imitar. Entonces eso se hace necesario que fortalezcamos ese pensamiento que va a ser el trampolín para que nuestros hijos tomen decisiones acertadas, adecuadas, sustentadas en valores, en principio, en moral, en ética. Eso es valiosísimo. Ahora, ¿dónde está el problema? Tristemente, nos dedicamos a querer cambiar la sociedad afuera y nos olvidamos que hay que comenzar de adentro hacia afuera. ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a lograr sembrar un buen criterio a nuestros hijos si nosotros en primera persona no estamos siendo modelo de ellos? Entonces ahí ya tenemos un primer problema que se asoma. Lo segundo es algo que entendemos que la situación nos lleva a eso, pero que tenemos que ver cómo nos involucramos y nos empoderamos más de esa situación cuando delegamos la crianza de nuestros hijos en terceras manos y no nos involucramos. Porque yo puedo comprender que papá y mamá puedan trabajar la jornada laboral todo el día, pero cuando regresan, dedícale un tiempo a tu hijo. Pero no lo pongas a un videojuego, no te encierres tú en tu recámara a ver la novela, no le digas que estás cansada, que no quieres escuchar lo que él te quiere transmitir. Entonces tú te conviertes a los ojos de él en un fantasma. Tú no te estás involucrando cómo está él accionando sus pensamientos, cuáles han sido sus experiencias, cómo está interactuando él en otro mundo. Y más que nosotros tenemos una ventana de la sociedad que son las redes sociales donde por ahí puede entrar cualquier cosa sin filtro. Entonces necesitamos invertir tiempo y lamentablemente aquí ocurre algo que también es una causa, que puede que tengas mucho tiempo, pero hay poca orientación. Por las razones que sea, o sencillamente porque no hay la voluntad, porque estás agotado, porque eso te fastidia, porque es mejor dejarlo en manos de la empleada, de la vecina, de la abuela, que ya está también cansada con la edad. Entonces ahí hay algo que nosotros tenemos que empezar a hacer si queremos ver el cambio, porque si vamos a querer entonces arreglar todos los errores de hace 20, 30 años sin hacer nada al día de hoy, probablemente nos tome 40 o 50 años en ver un futuro promisorio y diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mientras pensamos cuál puede ser la clave, por dónde es el camino que nos vamos a meter para resolver, vayamos a una pausita musical. Y en breve estamos compartiendo aquí nuevamente en torno a un tema que puede ser un tanto preocupante. ¿Qué criterios necesita hoy la educación del hogar? ¿Qué están recibiendo tus hijos en la actualidad? ¿Cuáles son esos criterios necesarios que tenemos nosotros que hacernos responsables y transmitírselos a ellos? Ya regresamos. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Regresamos y quedé en que les iba a dar las recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer en torno a un tema que preocupa a muchos? Así me lo han comentado las personas que me siguen. ¿Qué criterios usar en la educación de nuestros hijos en el hogar? Y es que les digo, hoy por hoy es un tema difícil lo que es la educación del hogar, pero hay que pensar que tenemos que invertir en la educación de nuestros pequeños. A como de lugar tenemos que buscar los espacios de tiempo para que nosotros lo podamos lograr. Si no, esto sí es verdad que vamos a llegar a un punto que cuando ya querramos cambiar
la sociedad del estilo de vida, ya va a ser demasiado tarde. Y tenemos que nosotros buscar ser las personas, los faros que podamos iluminar a nuestros hijos. Entonces, el reto más grande que tenemos como padres es enseñarlos de a poco a que ellos comiencen a pensar, a hacer sus análisis, que uno los va acompañando y uno los va dejando para que ellos vayan saliendo adelante. Porque eso va a permitir el fortalecer que ellos sepan por qué tú dices que eso no puede ser así, en qué te basas tú para esto, y uno escucha los criterios para que luego ellos vayan teniendo mayor seguridad y vayan buscando desarrollar la toma de decisión de esas acciones que sean las acertadas, las oportunas. Entonces, si bien muchas veces no hacemos nada con nuestros hijos, pasa al otro extremo. Entonces queremos imponer las cosas. O lo haces porque sí o te castigo. Y eso a la hora de enseñar no va a ayudar. Más que sumar, eso lo que va a hacer es que va a restar. Porque podemos sugerir para que ellos vayan viendo, ¿qué harías tú en este lugar? Mami, no sé qué podría hacer. Ok, yo lo haría de esta forma. Yo no sé qué harías tú. Bueno, yo lo haría diferente. ¿Y tú crees que eso funcione? ¿Dónde crees tú que podría no estar bien? Entonces, la idea es que busquemos darle claridad, pero haciéndolos que ellos se den cuenta, sembrándoles conciencia, que ellos puedan su postura, su argumento, sostenerla para luego entonces dar una respuesta o caminar. Si nosotros le empezamos a inculcar o haces así o estás equivocado y ellos tienen que repetir un guión sin comprender el por qué. Antes nos criaban diciendo no vas a salir. ¿Y por qué? Porque no y punto. Ya, no es negociable. Y el niño se quedaba, bueno, papá me dijo no y ya. O mamá me dijo no y hasta ahí llegábamos. No, hay que empezar a ver un poquito más allá. Porque si él no lo aclara, el mundo, que hasta puede estar perverso, se va a encargar de aclarárselo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a acompañarlos, a que ellos vayan desarrollando poco a poco lo que es su punto de vista, su matriz de opinión. Pero lo primero que hay que hacer es empujarlos a que ellos estructuren un poquito también sus ideas, por pequeñitas que sean, que ellos aprendan a comprender, a saber una noticia que escuchen qué puede pasar, sea una información o sea un suceso que pudo haber pasado. Sentarme yo y hablar con él. ¿Y tú qué opinas? ¿Y qué pudo pasar con esto? Y eso lo vemos nosotros cuando son las primeras preguntas en torno a que el niño quiere saber cómo llegó un hermanito. Entonces hay que saber uno las explicaciones que uno va a dar. Pero nosotros desde que ellos son pequeños hay que inculcarles que está el bien y está el mal. Y eso lo podemos ver a nivel espiritual. O sea, o estás con Dios o estás con el diablo. Hay cosas que están bien o no. Otras cosas, bueno, depende con el cristal que se vean. Hay que evaluar uno qué tan sí o qué tan no. Podemos ver ventajas y desventajas. Una acción tiene determinada reacción. Nos podemos encontrar que habrán unos pros y unos contra. Eso es natural. Entonces, para eso es que uno comienza el intercambio de preguntas en base al tema, en base al suceso, para que uno pueda orientar. Por ejemplo, vivimos en un mundo que en Latinoamérica las novelas están a flor de piel. Las novelas pueden tener, por más que digan un contenido educativo, podemos encontrarle las que no lo tienen. Entonces, ¿qué adulto está allí para que pueda canalizar lo que el niño pueda estar viendo? Porque pueden estar introduciéndose conceptos que a lo mejor el niño no los procesa y eso puede hacer que los confunda. Entonces, nosotros tenemos que llevarlos a ellos que vayan sacando sus propias conclusiones, pero dándole una explicación también, que él conozca lo que es un poco los porqué de la vida, pero dejándolos que ellos también tomen sus decisiones. Eso es lo que es importante. Entonces lo que hay que hacer es dejarlos a ellos y no burlarlos, no criticarlos, porque la burla, la crítica, el señalamiento los hace después que en una temporada de preadolescencia o algo, ellos se abstienen. ¿Qué es lo que pasa? Mira, nosotros trabajamos la parte de tutoring apoyando niños que de repente por secuela de una separación o la viudez de un familiar, sea papá o mamá, o una pérdida afectiva de alguien de la familia o eventos que hayan podido pasar, tragedias, se descontrolan. Y cuando uno empieza a trabajar con ellos y ver, no es que no entienden la materia, es que el peor problema es el miedo a preguntar.
por el temor a que le hacen bullying, que es un término muy de moda que antes no existían, pero que igualito se burlaban de uno si metía la pata y decía lo que no era. Veíamos entonces el problema de lo que era el señalamiento de los maestros. Entonces, ¿qué hacía? Mejor me callo. Y el mejor me callo, yo no salía a buscar la respuesta apropiada. Y ahí es donde empiezan las lagunas mentales, que empieza a quedar duda tras duda. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un temor. Si tú le enseñas a tu niño a que se sostenga y diga su planteamiento, yo te aseguro que van a andar con la verdad por delante, que es lo importante. Entonces, lo que hay que enseñar a los niños no es a darle el pescadito ya pescado, hay que enseñarles a darle la caña de pescar, que ellos tengan las herramientas. Y eso lo vamos a lograr es con la orientación. ¿Por qué? Porque siempre los problemas los vamos a tener. Y ellos van a tener también que solucionar. Su zapatilla se le rompió una cuerda. ¿Qué pueden hacer? Se le mojó el pantalón cuando estaba en la clase de deporte porque llovió. ¿Cómo pueden resolver? ¿Les parece bien? ¿Se lo quitan y quedan desnudos? ¿Y a ti te parece que eso sería correcto? ¿Y cómo lo podrían ver tus amigos? ¿Y de qué otra forma tú pudiste haber hecho eso? Porque en tu pregunta como madre, como padre, te va a ayudar que él razone y que él también empiece a encontrar sus propias respuestas y que vayan a tono con la formación que tú les has dado. Ahora, ¿qué puede pasar si tú no haces nada en tu hogar? ¿Qué puede pasar si tú no tienes ese balance, sino que te inclinas de un sitio a otro y te abocas a tu profesión o a tu trabajo o así sea sembrar en la tierra, pero no estás en tu casa? El problema es que entonces él es posible que se críe muy frágil. ¿Y qué va a pasar con la fragilidad? Que nunca faltará el que le pone el pie encima. Siempre habrá el amiguito que lo manipulará. Siempre habrá en las redes sociales el que se hace pasar por niño y es un hombre hecho y derecho, pero trata de abusar de ese niño o de chantajearlo o extorsionarlo. Entonces, eso sí puede atentar contra las emociones del niño. Eso sí puede impactar en el cómo se va a relacionar él y va a interactuar con otras personas. Y ahí vemos el mundo de las adicciones cuando es una plataforma abierta para que todo esto pueda pasar. Entonces, no debemos enseñar a nuestros hijos a que simplemente tengan que esperar que el que tienen a su lado es el que va a decidir por ellos y el que va a decir, bueno, lo apruebo o no. Tú tienes que empezar a enseñarle a tus hijos a desarrollar con experiencias de vida su personalidad, a moldear su toma de decisiones, a hablarle a medida que sea más grande del bien y del mal, a inculcar los valores que son tan importantes y que pocos hacemos, y con eso nosotros vamos a decir, bueno, ahí van a ir encaminados, pero eso sí, estando con la presencia de papá, la presencia de mamá. Entonces, ¿a qué podemos llegar como conclusión? Tenemos que empezar por algún lado. Yo me voy a comprometer tanto tiempo al día para yo empezar a fortalecer también esos aspectos de la vida que son necesarios. Hasta incluso los hábitos también. Yo tengo que empezar a poner pautas de vida y saber decirle, cuidado, porque estas cosas te van a perjudicar en la vida, y ahí hablarles de ese pro y ese contra. Y hablarle de la contraparte, en tanto que si tú eres una persona que estás chispa, que estás mirando lo que es, evalúas, analizas si sí o si no, consúltale a tus papás que tienen experiencia, entonces ahí tú vas a ver que el niño poco a poco va a ser más maduro, más estable emocionalmente, más aguerrido, más chispa mirando todo lo que tiene en el entorno y no se va a dejar llevar por cualquiera que venga a pintarle cielos despejados y paraísos inexistentes, porque ahí es donde cae la tentación. Entonces hay que buscar la forma como nuestros niños van a ir encaminándose, ajustándose y siempre inculcarles que el bien está por delante y lo demás ya poco a poco se va a ir haciendo. Así que me quiero despedir con ustedes como siempre, agradeciendo su apoyo, su sintonía, su presencia. Eso me llena a mí de muchísima alegría. Así que les espero en mi siguiente podcast para poder compartir nuestras oportunidades de cambio. Disfruten su día al máximo. Reciban mi abrazo gigantesco y hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban.
Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube, Las Goteras de tu Hogar, y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu Hogar.